Atención, nos conectamos a esta hora con Mañanas Blue. Ana Milena, está hablando la directora del Fondo de Adaptación. Angie Rodríguez, sí señor, 7:36. Estoy hablando con alguien que me conoce. Y ahí es cuando yo empiezo como a atar cabos. Doctora Angie. Allá. Sí, señor. Perdóneme, la interrumpo, que me parece importante que usted sepa. Se está enlazando con la señal de Blue Radio. Tan grave es todo lo que usted está diciendo, que se está enlazando en este momento con la señal de Blue Radio, Noticias Caracol, en la edición de la mañana. Quisiera que usted le explicara ahora a los oyentes, pero también a los televidentes, esto que usted está describiendo básicamente es una cueva de ampones, de extorsionistas, de delincuentes. Es peor. Es peor, eso es un presunto concierto para delinquir y ahí para abajo usted póngale de todo. ¿Concierto para delinquir de quiénes, doctora Angie? Presuntamente. Angie Rodríguez, digo esto pues para ilustración de los televidentes que llegan a esta hora, fue la secretaria general de la Presidencia de la República hasta hace apenas un par de meses. Sigue siendo funcionaria del gobierno, es la gerente del Fondo de Adaptación y está haciendo denuncias muy graves contra el mismo gobierno. Usted me dice, esto es un concierto para delinquir. ¿De quién, doctora Angie? Hay más de 20 personas que yo tengo identificadas y según lo que el mismo extorsionista me escribe, él siempre me habla de Carrillo y de Juliana Guerrero. ¿Y qué tienen que ver en este episodio Carlos Carrillo y sobre todo Juliana Guerrero? Carrillo es el gerente de la Unidad de Gestión de Riesgo. El director de la UNGRD. Y Juliana Guerrero no tiene cargo en el gobierno. Pero es la que tiene el poder. No necesita tener cargo para tener el poder. Qué barbaridad. ¿Y cómo es poderosa sin cargo en el gobierno ella? Controla el Fondo Colombia Paz, controla el DAPRE, ha intentado controlar el fondo del Ministerio de la Igualdad. O sea, es una locura todo esto. ¿Y cómo controla el DAPRE ella? El DAPRE es el despacho presidencial. Ella es la que nombra a la señora Nora Mondragón. Nora Mondragón, que es la directora hoy del DAPRE. Directora del DAPRE. La que reemplazó a Angie Rodríguez. ¿Y Juliana Guerrero maneja Nora Mondragón? Ella es el verdadero poder. ¿Y cómo logra ese poder Juliana Guerrero en el gobierno, doctora Angie Rodríguez? Ay, no quiero entrar en ese detalle porque es hilar muy delgado y temo por mi vida. Doctora Angie. Era lo que lo decía yo ayer con el tema del ELN, que ella siempre decía que ella se hablaba con ellos y no sé qué, y yo, Dios mío, yo por dentro apenas como que obviamente uno queda asustado y uno dice, uy, no, qué peligro, mejor uno no habla, no comenta, pero delicado eso. Doctora Angie, y llegó un momento en que ya decidí hablar. Yo duré 344 días en el DAP. Fui la directora que más tiempo duró en este gobierno. Todo era, digámoslo así, una tensa calma, pero de cierto modo me iba bien porque yo amo trabajar con el gobierno, yo estudié para esto. De hecho, ahorita estoy fortaleciéndome con un doctorado porque yo amo el servicio público. Yo era feliz en mi cargo. Cuando empezó todos los problemas, cuando yo denuncié que ella no cumplía los requisitos para ser viceministra de Juventud, ahí se me vino el mundo encima. Sí, o sea, doctora Angie, ¿qué tipo de relación tiene la señora Juliana Guerrero con el presidente Petro? Dios mío. Yo no quiero hablar de eso. No quiero. Vale, yo respeto, por supuesto, ni más faltaba, doctora Rodríguez, que usted no quiera hablar de eso, pero solo le insisto en una cosa. Usted me acaba de decir, usted es la secretaria general de la Presidencia de la República que más ha durado. 344 días, nos dice. Pues un año exactamente. Sí, señor. Durante ese año, ¿qué pasaba en la Presidencia de la República? De lo que usted quiera, de lo que usted pueda decir esta mañana. Pues lo que yo he venido denunciando desde ayer, que yo me opongo a unos nombramientos. Y por un tema ético, además, porque es que esa no es nuestra visión progresista. Y yo decía, esto no fue por lo que votamos, esto no fue lo que generó el primer
triunfo de la izquierda en Colombia, donde ha generado tantos muertos, exiliados, tantas víctimas para que por fin llegáramos, y cuando me encuentro con cosas como nombramientos que para mí no debían ser, porque uno acá en Colombia se esfuerza por salir adelante, no es fácil. Y cuando yo decía, pero ¿por qué van a poner a esta muchacha en ese cargo cuando ella no cumple los requisitos? Y luego, por obra y gracia del Espíritu Santo, ella en menos de 15 días ya era profesional. Yo dije, eso no es un buen mensaje para los jóvenes, eso no es un buen mensaje para el país, no todo vale. Y yo pues me opongo, digamos, como de una manera genuina, yo no, pero es que ella no cumple porque esos títulos son falsos, entre otras cosas, porque yo fui auditora en la Contraloría y yo precisamente me encargaba de hacer auditorías, entre otras, a talento humano. Entonces yo revisaba hojas de vida, documentos, todo eso, y yo ya sabía, yo tenía ojo clínico, y cuando yo nada más yo miré y puse en contexto muchas cosas, yo dije, esto es falso. Esto es falso a todas luces. Entonces me parecía, perdóneme, también como engañar a los jóvenes que creyeron en nosotros. Me parecía como lamentable que uno dijera, oiga, como que para que uno estudia, para que uno se esfuerza, si al final se premia otras cosas. Y te lo digo yo, que vengo de un sector humilde y popular del sur de Bogotá, que en toda la historia del DAPRE nunca una mujer como yo había llegado. Entonces yo sí sé lo que es el sacrificio, y yo decía, pucha, siendo también pobre igual que ella, pues me esforcé, estudié, saqué una carrera adelante, con un hijo, siendo mamá menor de edad, y luché y persistí por estar donde está. Y como así que esta señora llega como si nada a ocupar un cargo como viceministra. Entonces yo eso no lo compartí y me rebelé, pero pues nunca me imaginé que rebelarme me iba a llevar a esta situación en la que me tienen ahora, y que se sumaran varias personas que no querían que yo continuara en el gobierno, porque finalmente el señor Carlos Carrillo es como la voz mediática, porque es una red que hay detrás. Sí, doctora Angie, no, siga, por favor. Siga, por favor. Yo también quería decir otra cosa. Mire, es que esta gente es tan mala y tan perversa que no entienden que estamos en una democracia. Es que esto no es una dictadura, esto es una democracia, gracias a Dios. Y acá hay unas reglas de juego, hay un Estado social de derecho, hay una separación de poderes, hay un tema tan básico como la Constitución, y la ley dice que pues todos debemos ser tratados por igual. Entonces a mí me molestó mucho cuando yo fui, por ejemplo, a La Mojana, he ido varias veces, porque el Fondo Adaptación tiene un presupuesto muy importante en La Mojana, 1.1 billón de pesos exclusivamente para esa subregión del país. Y Carrillo, ¿qué hacía? La vez pasada que yo fui allá personalmente a priorizar los proyectos para la gente, para saber dónde deberíamos de hacer la inversión, que no se robaran la plata, tal, pues me cogen unos veedores que entre otras me iban a hacer un plantón en San Marcos. Y yo, ay, Dios mío. Entonces, ¿qué hice yo? Sin conocerlos, pero pues ellos tenían un legítimo derecho de protestar, porque como digo, estamos en una democracia, no en una dictadura. Entonces yo me le acerqué a ellos y les dije, mire, ¿qué pasó? No, doctora, que nos han engañado en esto. Y yo, ay, Diosito, mire, yo los voy a escuchar. Les dije, vamos a almorzar, ayúdenme a hacer el recorrido a esta hora, vamos a almorzar, yo los invito y los escucho, no 5 minutos, sino el tiempo que ustedes quieran. Y así me senté con los veedores, pero yo no me voy a poner a preguntarle a la gente, oiga, perdóneme, ¿usted se tomó fotos con Olmedo o no? ¿Usted es de derecha o de izquierda? ¿Usted es del Partido Liberal o conservador? No, yo tengo como funcionaria pública que atender a todos por igual condición, ¿sí? Porque es que a mí la ley me dice, yo trabajo es para todo el pueblo colombiano, no hago excepción de personas. Entonces el señor Carrillo malo, si me tomaba una foto con los líderes, que ya estaba con los olmedistas, entonces como intentando enlodarme como si yo tuviera algo que ver con Olmedo, pero la realidad y el contexto es diferente. Okay. Luego empodero a las comunidades, porque cuando yo me di cuenta que el tema también era el botín del fondo, porque cuál era parte de la estrategia, o que la tienen ahorita, y es el botín del fondo. El fondo maneja, o sea, en este momento tiene 1 billón de pesos por ejecutar, tanto en proyectos del fenómeno de la niña como la medida estructural de La Mojana y unas no estructurales. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos querían aburrirme, querían sacarme, querían desprestigiarme para que yo me fuera y la plata quedara.
Lo que ellos no, o sea, en medio de su ignorancia, es que yo sí estudié, yo sí me preparé para esto. Así sea joven, pero yo me esforcé, yo soy administradora pública de profesión y tengo 3 posgrados, ahorita estoy haciendo el doctorado. ¿Qué hice yo? Dije, hay que blindar la plata. Saquemos esto por un convenio con un órgano internacional y ahí blindamos la plata para los mojaneros y empoderemos a las comunidades. Y saqué un memorando de entendimiento donde yo les digo a las comunidades, mire, ustedes vigílenos, pidan la información a los contratistas, a los interventores. Pues yo no sabía que esa vaina iba a generar tanto revuelo y tanta consternación. Me explico, porque yo estaba intentando hacer las cosas bien sabiendo que me estaban poniendo trampas en toda parte. Ya, doctora Angie, entiendo su silencio o no querer hablar del tipo de relación que tiene el señor presidente con la señorita Juliana Guerrero. Pero entonces, ¿es el presidente de la República el que la tiene así de empoderada? Yo no quiero entrar en esos detalles. No quiero entrar en esos detalles ¿En cuál de los dos detalles no quiere entrar? ¿En la relación del presidente con Juliana Guerrero o en la responsabilidad del presidente Petro en todo lo que usted está diciendo? En ambas. ¿El presidente Petro sabe todo lo que usted está diciendo en este momento? ¿Que hay un concierto para delinquir dentro del gobierno? ¿Que esto no es una dictadura sino una democracia? ¿Usted lo ha hablado con él? ¿Lo habló con él? Yo he hablado con él incluso cosas más profundas. Cuando, por ejemplo, me tildó de paramilitar y que yo manejaba el fentanilo, imagínense, yo ni siquiera he probado un cigarrillo para que me vengan a decir que yo manejaba el fentanilo, que el puerto de Buenaventura, un poco de locuras, y cuando él me dice todas esas cosas, yo pues lo confronto con todo el respeto por la investidura que tiene y le digo que a mí me respeta. Yo sí se lo dije, a mí me respeta, a mí no me vas a hablar así. Y si tienes pruebas, denúnciame. Entonces, un poco para decir, cuando uno pues tiene como la tranquilidad de que uno no ha hecho nada malo, pues puede hablar así, ¿me hago entender? Sí. Pero a mí sí me duele como ese trato. Yo decía, pucha, nuestro proyecto progresista, ¿en qué está quedando? O sea, esto no es el proyecto del cambio. Yo creo en este proyecto político porque considero que ser revolucionaria no es tener un arma, sino ser revolucionaria es lo que yo hice. Doctora Angie, sobre eso quiero preguntarle. ¿Usted le puso de presente, fue clara con el presidente Gustavo Petro, diciéndole que los títulos con los que Juliana Guerrero pretendía posesionarse como viceministra de la Juventud eran títulos falsos, falsificados? Sí, yo se lo dije. ¿Y qué le dijo el presidente cuando usted le pone de presente eso, le manifiesta eso? No quiero responder. Pero es decir, el presidente no le prestó atención a su denuncia, evidentemente. El presidente lo tienen engañado. Claro, pero si usted le dice al presidente un elemento objetivo como que había unos documentos falsificados, ¿él por qué cree que no confía en usted sino en otras personas? ¿Por qué no le cree lo que usted le está diciendo? Yo no quiero entrar en eso. Sí, doctora Angie, ¿quién tiene engañado al señor presidente? Lo tienen engañado. No, claro, entiendo que usted me dice, él está engañado, usted ha dicho que él está encerrado. ¿Quién es el responsable de todo esto? Son muchas personas detrás de esto, muchas que le llevan cuentos, chismes, calumnias. Dios mío, han sacado un poco de funcionarios buenos a punta del chisme y la mentira. Y eso me molesta, me indigna, porque uno siempre tiene que validar la información. Entonces, eso no puede presentarse así. Voy a decir un ejemplo, no lo he mencionado en ningún lado, ay Dios mío, ahora no sé. Pero bueno, ya estoy en esto. El anterior director de la policía, el general Triana. Debo decir y hacer un paréntesis que el actual director, que es el general Rincón, es un señor maravilloso, bueno, decente. Y la policía tiene algo particular y es que ellos tienen muy claro que es la institucionalidad. Eso me parece perfecto. Y además es un blindaje también para todos. Pero ¿qué le pasó al anterior director de la policía, al general Triana? ¿Por qué lo saca?
¿Por qué lo ¿Sabe sacaron? por qué lo sacaron? ¿Por qué? Porque le inventaron un cuento de que él estaba cumpliendo como sus temas misionales, por eso digo que ellos son muy institucionales. En Medellín había un evento o un tema de FICO, algo así, del alcalde, perdón que me dirija así, debo ser más respetuosa, del alcalde Gutiérrez. Federico Gutiérrez, sí señor, de allá de Medellín. Y le echan el cuento que no, que eso ella estaba aliado con él para sacarlo, Y yo, Dios mío, yo dije, ¿cómo le van a inventar esta locura? O sea, como si el director de la policía se une con el alcalde para querer perjudicar al gobierno y al presidente. Yo dije, Dios mío, ¿qué es esta locura? ¿Qué es todo esto que está pasando? Y yo no pensé que lo fueran a sacar, porque yo dije, finalmente, pues, se tienen que comprobar pruebas. No, lo sacaron. Y me dio una tristeza. Yo decía, Dios mío, ese señor tan buena gente, ese señor tan entregado por el país. Yo le escribía a cualquier hora para temas, porque como uno de directo le llegan todos los temas. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo va a salir una persona simplemente porque alguien le dijo que estaba reunido con FICO? ¿Quién le mete, doctora Angie, esos chismes al presidente de la República que, entre otras cosas, que me parece sorprendente que usted me lo esté contando, le cuestan la cabeza al director de la policía? Perdón, me repite que se me fue como Le pregunto esos chismes de que el general Triana está confabulado con Fico Gutiérrez en Medellín, ¿quién se los lleva al presidente? Ok. No quiero entrar en detalles. No quiero entrar en detalles, pero si fueron a decir eso, y entonces ellos son así. Llegan y le meten ruido y le dicen, mire, está pasando esto, lo otro. Pero y yo, puede Dios ser, mío. ¿eso viene de la Dirección Nacional de Inteligencia? No quiero, porque no quiero. Sí. No quiero. Pero ¿qué está pasando en la DNI hoy, doctora Angie Rodríguez? ¿Qué ha pasado con su experiencia? Ahí han estado una serie de personajes que han sido cuestionados. ¿Qué está haciendo hoy la DNI en el gobierno del presidente Petro y qué le dice la DNI al presidente Gustavo Petro? No quiero entrar en eso porque no quiero. No quiero. Doctora Angie, antes se va a desconectar la señal de Caracol Televisión, antes de que eso suceda. Usted me dice que no quiere hablar de la relación personal del presidente Petro con Juliana Guerrero, ¿cierto? Que no quiere decirme quién tiene encerrado al presidente Gustavo Petro. Una de las personas que lo tiene encerrado es ese señor Raúl Moreno. Otro que se la pasa desprestigiando a las pocas personas buenas que están con el presidente. 7 de la mañana, 54 minutos en Noticias Caracol. Seguimos analizando estas graves denuncias con las que aparece el país por parte de Angie Rodríguez. Y a esta hora nos conectamos con el abogado constitucionalista Juan Manuel Charri. Señor Charri, bienvenido a Noticias Caracol. Hay otra noticia con la que amanecemos, que es el posible aumento del salario mínimo anunciado por el presidente Gustavo Petro, pero vamos a hablar primero de este tema. Estaba ahorita Angie Rodríguez hablando con Néstor Morales y han dicho allí que es peor que una cueva de ampones, que esto es concierto para delinquir de más de 20 personas. Cuando hay denuncias tan graves que provienen desde el interior del propio gobierno, ¿cuáles son las implicaciones a nivel constitucional? Bienvenido. Muchísimas gracias, un saludo para todos. Pues son declaraciones muy graves y, en mi opinión, la Fiscalía General de la Nación debería iniciar una investigación de oficio, dado que se ha dado a conocer a la opinión pública hechos de supuestos comportamientos delictivos que deben ser investigados. Sí, ¿qué mensaje manda esto sobre la moral que tiene este gobierno y más sobre el proceder también que la señora Angie Rodríguez ha dicho a través de las decisiones que toma el presidente de la República? Es que es muy preocupante, doctor Charri. Dice que esto es a través de chismes que el presidente de la República ha tomado decisiones como sacar a un general como el general Triana. Bueno, es el dicho de una persona o de una funcionaria del gobierno nacional y se deben verificar los hechos, porque alrededor del ejercicio del poder suele haber mucho ruido, suelen haber intereses, van con
con versiones encontradas, y yo creo que la opinión pública no se debe detener en ese ruido, sino ir directamente a los hechos, que haya investigaciones serias y si hay irregularidades, que se deduzca responsabilidad a quienes hayan incurrido en esas conductas. Sí, señor Charri, vamos a hacer una pausa porque, como le decíamos al inicio de esta entrevista, pues también lo habíamos contactado para hablar de esa posibilidad que ha anunciado el presidente Gustavo Petro anoche en el Consejo de Ministros sobre aumentar el salario mínimo si el Banco de la República subía las tasas de interés. Eso fue lo que dijo. Es más, Germán, alístese, porque la Constitución habla de salario vital y móvil. ¿Cierto? Vital y móvil. Si la Junta sigue en esa tontería, ¿en qué va? Pues subimos otra vez el salario. Nos van a decir, no vamos a crear un ciclo inflacionario. No, el salario vital no está creando la inflación, ya sabemos. Señor Charri, la pregunta es puntual. ¿Esto se puede? ¿Es viable? El salario mínimo se debe reajustar anualmente, de acuerdo con la ley 278, y siguiendo unos criterios que están en la ley, que son la meta de inflación, la productividad, o sea, siguiendo criterios económicos que el gobierno y los empresarios y trabajadores deben evaluar. Dicho en otras palabras, hay un procedimiento y unos criterios para el reajuste del salario mínimo que se hace anualmente y no es una potestad discrecional del gobierno nacional, menos como una respuesta a las políticas o a las decisiones que fija un órgano autónomo e independiente como es la Junta Directiva del Banco de la República. Sí, doctor Charri, ese concepto que utiliza el presidente de salario vital y móvil, puede ser un argumento para que le dé pie a él para cambiar otra vez el salario mínimo y aumentarlo. Bueno, el argumento, digamos que existe en el sentido de que la Constitución establece que el salario debe ser móvil y vital, y la Corte Constitucional ha desarrollado ese argumento diciendo que se trata de una remuneración que le permita a la persona tener una vida decorosa. No se trata simplemente de fijar un número de acuerdo a unas metas de inflación, sino que realmente sirva o contribuya para satisfacer las necesidades básicas del trabajador y de su familia. De manera que hay un criterio que tiene que ver con la dignidad humana, pero también hay un procedimiento que establece que el salario se fija anualmente, primero intentando la concertación entre los empresarios y los trabajadores, y si esa concertación falla, lo fija el gobierno nacional siguiendo los criterios que establece la ley. Pero además, abogado, el presidente vincula esto al aumento de las tasas de interés. Jurídicamente hablando, ¿esto es viable? O sea, y con lo que usted estaba diciendo, ¿existe entonces una posibilidad? No, no existe en términos de reacción del gobierno nacional a las decisiones de la Junta Directiva. En eso el gobierno se equivoca. Hay un contrapunteo como queriendo imponer una decisión y una reacción por no compartir el criterio de la Junta Directiva del Banco de la República. En eso se equivoca el presidente, en el sentido en que la Junta Directiva es independiente y autónoma para fijar las tasas de interés, lo hace con un criterio destinado a mantener el poder adquisitivo de la moneda, o sea, de detener el crecimiento de la inflación. Dicho en palabras sencillas, los economistas consideran que al subir las tasas de interés se detiene o baja la tasa de inflación porque las personas utilizan menos dinero porque es más costoso. Si el gobierno no comparte ese criterio, la respuesta no es subir el salario mínimo, que tiene un procedimiento y un reajuste anual. Es el doctor Juan Manuel Charri, constitucionalista, hablando de otra noticia del momento que entregó ayer el presidente Petro sobre el salario mínimo. Doctor Charri, gracias. Gracias a ustedes. Feliz día para todos.